Hola, pues buenos días, buenas tardes, buenas noches. Buenas Ay, noches. Buenas noches. eh, Hoy es lunes 1 de agosto del 2022. Bienvenidos al programa Agondonter's, lectura, análisis y discusión del libro de Durantia, nuestra quinta revelación. Nosotros somos Axel Gutiérrez, Héctor Landín Buenas noches, mucho gusto a Buenas todos. noches. y Richo Van Dyck, transmitiendo en vivo todos los lunes a las 22 horas de la Ciudad de México por Urantia TV, Red Internacional Urantia, y en Facebook por la página de Mascalit Lokenawaki. Bien, estamos en la cuarta parte del libro, en la cuarta parte del libro de Urantia, la vida y enseñanzas de Jesús. En este día abordamos los capítulos 144.7, 144.8 y 144.9. Como son cortitos, decidimos abarcar esos 3 puntos y terminar con este capítulo. El primero se titula En las ciudades de la Decápolis, en el campamento cerca de Pela y la muerte de Juan el Bautista. Bien, pues para comenzar, amigos, me gustaría por 2 puntos. Número 1, felicitar abiertamente, ahora sí en vivo, a nuestro amigo y hermanito Axel Gutiérrez Muchas por su gracias. cumpleaños. Gracias, gracias. Que le hayas pasado a Felicidades. todo dar, amigo. Por ahí, en un librito padrísimo que leí una vez, decían, ¿no? Una, una tribu ahí en Australia que recibió a una, no sé si era inglesa o estadounidense, no me acuerdo. Entonces ella decía, es mi cumpleaños. Ah, felicidades. ¿Y qué cumples? Pues 1 año de vida, ¿no? Una vuelta al sol. ¿A poco festejan envejecer? ¿No? Y se quedó ella así como que, ¿ustedes no festejan envejecer? No, pues cualquiera lo hace, ¿no? Es muy fácil. Festejamos cuando alguien hace algo importante en su vida, ¿no? Ok, Entonces, conociéndote, Axel, sé que hiciste varias cosas durante este año que te hicieron crecer como ser humano, y eso es lo que me dejó esa lección en ese librito, ¿eh? muchas gracias. Sí, sí, digo, es justo en la reflexión de lo que se ha construido, es bien interesante, digo, y aunque no tenía ese punto de referencia, que es muy interesante de qué celebras este año. eh, Fíjate que sí, o sea, ahora de unos años para acá en estos procesos de descubrimiento y de introspección y de lecturas y cosas, eh, al menos personalmente he logrado valorar más la vida en cuanto a la existencia como es y al mismo tiempo de justo en qué le he invertido, ¿no? Este, no siempre lo hemos mencionado muchas veces, no siempre el éxito se mide en términos de pesos ni de metros cuadrados. Sí es importante, pero justo cuando ya empiezas a, creo que encontrar un camino distinto en la parte espiritual, en la parte de observar, eso se da, además, pero sí es muy interesante poder voltear atrás y decir, este año fue muy rico, fue bastante nutrido, desafiante como para muchos, pero igual lleno de aprendizajes y de cosas que compartir. Y pues, qué mejor que este día estamos cerrando con, con esto, con el programa. Exactamente tengo como 3 horas y media de haber nacido hace 42 años. Sí. Muy, muy interesante todo. Muchas gracias, Richo. No, pues gracias a ti por que no te fuiste de fiesta y estás aquí acompañándonos en Es este lo programa de único. Agondonters. Perfecto, amigo. Muchas gracias. Bien, también quería continuar, ya entrando a tema del libro de Durantia, en ubicarnos, ¿no? Jesús y los 24 discípulos, ¿no? Sus 12 discípulos más los 12 de Juan, que lo comentábamos la vez pasada, que se reunieron, estaban trabajando en la Decápolis, ¿no? Entonces me metí a investigar, ¿no? ¿Qué era la Decápolis? ¿No? Entonces fue un grupo de 10 ciudades griegas en la frontera oriental del Imperio Romano.
Esitópolis, Gerasa, o Gerasa, Gadara y Pela son las ciudades donde estuvieron con mayor presencia, ¿no? Trabajando con... bueno, antes de seguirle, quiero compartirles para Jurande TV, y ya se los narraremos en radio, el mapita precisamente, ¿no? Para ubicarnos de estas 10 ciudades griegas, ¿no? de la famosa Decápolis. Permítanme compartirles pantalla. Ahí se ve el planito, amigos. Sí. Bueno, pues es un planito de Judea, de Galilea, a la orilla del mar Mediterráneo, y se ven las ciudades que mencionaba, ¿no? Esitópolis, Pela, Gadara y Gerasa, ¿no? Aquí cercanas, y por esta parte es donde andaba Jesús y sus discípulos, ¿no? Muy cerca de Nazaret. Jerusalén está al sur, ¿no? Y ¿es el río Jordán? Así me quedé con la duda. Yo creo que sí, ¿no? Por aquí andaba bautizando Juan el Bautista, ¿no? Pero bueno, quería tomar como referencia este mapita. Ok. Dejo de compartir. Y bueno, estuvieron trabajando con gentiles también. ¿Quiénes eran los gentiles, no? Bueno, fue un término peyorativo usado por los judíos para referirse a las naciones o individuos que no eran judíos, ¿no? Los famosos gentiles. Y también trabajaron con judíos apóstatas, ¿no? También me dio curiosidad, investigué el tema, y también les decían min, ¿no? ¿Qué significa apóstata? Pues es un judío que básicamente rechaza la existencia de un solo Dios, ¿no? También hay una variación, un meshumad, que es un hereje, un judío que no se adhiere a la ley judía, a la Torá, ¿no? Por ejemplo, tenemos ahí a dos famosos. Sigmund Freud, quien era un ateísta declarado, fue considerado un apóstata, ¿no? Bajo la ley judía. Y Albert Einstein, que aunque creía en la existencia de Dios, era un judío que no seguía la ley judía, ¿no? Por lo tanto, él era considerado un hereje, ¿no? Famosos judíos, ¿no? Bien, y me da mucha curiosidad, ¿no? El por qué no era arbitrario, ¿no? El seleccionar estas ciudades de la Decápolis con los herejes, ¿no? Y los apóstatas, ¿no? Los gentiles, sino que yo creo que ellos pensaron en que era una buena área, ¿no? Precisamente por esta ideología, por su filosofía, era un lugar donde podrían recibir, ¿no? Estas palabras de Jesús, el evangelio, ¿no? Del reino de los cielos con buena lo podrían abrazar fácilmente, ¿no? Sería más fácil que toda esta bronca que hemos estudiado de los judíos, ¿no? De su inquebrantable fe, ¿no? Y cómo, a pesar de los mensajes de Jesús, adaptaban su fe a lo que decía Jesús, ¿no? ¿Cómo ven eso? Pues creo que justo un poco lo que comentábamos la sesión anterior, esta distinción de la forma que había tenido Juan de proponer el bautismo y de predicar, sí era como muy distinta, ¿no? a la que proponía obviamente Jesús. Entonces eso era como, yo creo que la primera parte a desafiar, y creo que fue lo más difícil de encontrar aceptación entre el propio pueblo judío, ¿no? Porque ya vimos que si de por sí los apóstoles tenían eran de coco duro, pues los judíos ortodoxos, pues todavía más, ¿no? Y era como, creo que era más fácil, se demostró
que fue más fértil pueblos que no eran propiamente pues tan judíos, y que podían, o que no tenían tanta influencia, y que aceptaron de una mejor forma este discurso, ¿no? Entonces, me hace sentido que obviamente hayan tenido mucha más aceptación fuera pues, del pueblo, que podríamos pensar que era obvio, ¿no? O probabilidad. Exactamente. Héctor, ¿quieres comentarnos algo? Pues fue una de las cosas que pues, Jesús sí vino a variar, digámoslo así, en cuanto yo creo que a todas las religiones de aquel tiempo, porque no tan fácilmente aceptaban, y en especial la judía, a cualquier gente, por decirlo así, coloquialmente, sino que eran muy rigurosos para toda la gente que quisiera entrar. Igual un gentil que quisiera entrar a ser judío, pues tenía que pasar por muchas pruebas también. Y no se diga igual de las otras religiones, a lo mejor eran más flexibles otras religiones, pero la judía sí era más estricta. Entonces, al momento de predicar Jesús, pues el evangelio es para todo el mundo, hombres, mujeres, niños, gentiles. Pues fue algo que también que cambió, y que no les gustó mucho también. Fue una de las razones que hizo enojar a los sacerdotes judíos, de que incluyera a todo mundo, ¿no? Siendo que ellos no, o que tuviera esa delicadeza con toda la gente, para hacerle más abierto no decirlo así, el cielo, el paraíso, como sea, o ir con Dios, y que pues no les gustaban, ¿no? A los sacerdotes judíos, como él tenía no siendo sobre todo sacerdote, pues como decía él, dice, cómo le puede dar entrada al paraíso a toda la gente. Muy interesante, muy interesante. Y también me llamó mucho la atención la religión al socializarse, bueno, entendiendo como religión, lo insisto en esto, en el religar con esta chispa de Dios interna en cada uno de nosotros, ¿no? Eso que es algo personal, y cómo al hacerse una religión social, pues las que conocemos, pues siempre me llamó la atención que diga que siempre se paga un precio, ¿no? Precisamente por el compromiso de las formas y costumbres establecidas. En este caso, el rito del bautismo con agua, ¿no? Que fue el precio que pagaron los discípulos de Jesús para incluir entre ellos a los discípulos de Juan el Bautista, ¿no? Ellos dijeron, le entramos, ¿no? Seguimos los conocimientos de las formas de Jesús, todo esto, pero nosotros vamos a seguir bautizando, ¿no? Y entonces, pues no les quedó de otra más que decir, bueno, pues necesitamos de su ayuda, queremos que sean parte de todo esto, y los incluyeron, ¿no? En esa religión ya socializada, ¿no? Renunciaron a todo, ¿no? Los discípulos de Juan renunciaron a todo y adoptaron las nuevas enseñanzas de Jesús, ¿no? A cambio del bautismo, ¿no? Que fue idea de Juan. Pero bueno, el discípulo de Juan bautizaba, mientras que el discípulo de Jesús instruía, ¿no? Así decidieron trabajar en ese momento. Y con el tiempo los discípulos de Juan comprendieron las razones de Jesús para no visitar a Juan en la cárcel, ¿no? Porque al principio, recordemos, pues era criticado por eso, ¿no? Oye, ¿por qué no vas a ver a Juan y haces lo posible para liberarlo, ¿no? Pero bueno, finalmente entendieron a Jesús, ¿no? Y algo muy interesante es de que tanto Jesús como los 24 discípulos calcularon que lo liberarían, ¿no? Pensaban que lo iban a dejar libre y que en algún momento lo predicarían juntos, ¿no? Los 24 más Jesús y Juan. Pero la realidad fue así, ¿no? No fue así, lo sorprendió, ¿no? Y entonces aquí es donde me llama mucho la atención algo,
y es cómo Jesús, siendo el ser que es, ¿no? Micael de Nevadón, pues muchos dicen que ya todo está hecho, ¿no? Actualmente todo el mundo dice, ya todo tiene un destino, ¿no? Todo el mundo ya tenemos un destino, ya sabemos lo que nos va a pasar, pero en esa parte el libro dice que Jesús no sabía qué iba a pasar, o sea, con Juan, ¿no? Insisto, pensaban que lo iban a liberar y que predicarían juntos, ¿no? Entonces, esa parte de que ya hay algo firmado, algo ya hecho, me llama mucho la atención que aquí en el libro lo pude leer así como detrás de las líneas, ¿no? Sí creo en que todo ya está hecho, pero nosotros vamos decidiendo hacia qué camino, ¿no? ¿Qué realidad vamos formando, ¿no? Todas las realidades ya están hechas, pero nosotros vamos seleccionando las realidades, ¿no? Bueno, eso fue lo que yo entendí tras esto, ¿no? De que pues, no pensaban que lo fueran a ejecutar, ¿no? Pero bueno. Es que yo creo, justo un poco en cuanto a ese tema, ya habíamos abordado el tema exactamente. de Jesús y la muerte de Juan. Yo creo, por un lado, que sí hay cosas que están como dadas en cuanto a destino, ¿no? O sea, el propósito de cada individuo, yo creo que venimos a hacer algo, ¿no? No lo sé. Pero en el caso de Jesús, o sea, que decía, si él hubiera utilizado su divinidad, claro que podría haber anticipado que Juan iba a morir, ¿no? Pero recordando como que los votos que él mismo eligió para sí mismo, dijo, pues no, o sea, vivo esta parte como humano, como debe ser, ¿no? Entonces, creo que en esa inteligencia, pues es que él pues no tiene acceso a esa información, aunque podría, ¿no? Pero él mismo dice, no me adelanto, o sea, que sea lo que tenga que ser. Y al final, pues el que decide es Herodes, ¿no? Si es Herodes el que lo mata. ¿O quién? Sí, Herodes. Entonces, o sea, incluso creo que es en el documento anterior, es de que Jesús dice, bueno, si sale, pues nos aventamos juntos. Y si no sale, pues empiezo como ya lo tengo pensado, ¿no? Entonces él como que respeta el periodo de Juan hasta que escriba su destino, ¿no? Hasta que suceda su destino. Entonces una vez que sucede es cuando dice, ok, ¿no? Como que no le sorprende, pero tampoco es como que lo haya anticipado, simplemente da tiempo a que suceda, ¿no? Sí lo tenía previsto, ¿no? Sí lo había pensado y hizo plan A y plan B. Si sale, plan A, si no sale, plan B. Uh-huh. Porque incluso por ahí lo menciona, ¿no? Cuando los mandan preguntarle a los apóstoles de, oye, pues, si eres el bueno o buscamos otro porque no vemos claro con Juan, ¿no? Y le dice, bueno, vayan y díganle a Juan que no se estrese, que estamos predicando y véanlo, platíquenle lo que han hecho y lo que han visto, ¿no? Entonces, digo, o sea, al final creo que en esa humanidad, yo creo que el mismo Juan se lo habrá preguntado, o sea, si él es pues, el Dios o el rey, ¿por qué sigo aquí, no? O sea, creo que esa duda es normal, ¿no? Muy humana, de decir, pues si hicimos lo correcto y estamos donde debemos estar. Yo creo que incluso él, en ese criterio un poco más cuadrado de lo que él predicaba, o sea, él mismo tenía esa expectativa del rey liberador, ¿no? Del señor de los ejércitos y de que iba a poner orden en la tierra. Entonces, creo que esa duda, después de 1 año y medio en prisión, sí es como de, oye, sí estará bien. o era otro que no ha llegado. Si está bien, no estoy mal lo que estoy haciendo, ¿no? Pero bueno, ya le había mandado mensajes Jesús por medio de sus mismos apóstoles, de decir que todo estaba bien, que él estuviera, como dices tú, Ricardo, que estuviera tranquilo. O sea, el mensaje seguía, la predicación seguía. Y en esa parte que ahorita están comentando de que si sabía o no sabía Jesús, sí es cierto, yo creo que si él hubiera pedido información al Padre directamente, yo creo que se lo hubiera dado. Recordemos que el Padre, pues sí sabe, pues sí, presente, pasado y futuro, no sabe lo que vamos a hacer, que también sería un tema de discusión muy amplio y aparte con otras personas, de que si sabe lo que va a pasar, ¿por qué no actúa, no? Pero pues no, ese no es el papel del Padre.
Y más bien yo creo que Jesús era analítico, o sea, él sí se adelantaba un poco a lo que, a ver, está pasando esto, entonces va a haber esta consecuencia, ¿no? Igual con su misma muerte, o sea, él sabía, estoy predicando, ya los sacerdotes están, entonces, ¿qué es lo que buscan? Tarde o temprano, pues sí, te van a matar porque ya los hice enojar, en pocas palabras. Es una pregunta que también yo mucho antes de leer, yo sí decía, bueno, ¿por qué se dejó matar? ¿Por qué no hubo una intervención, ya no digamos del mismo padre, pero sí de él con los poderes que tenía, de evitar su muerte? Pero como hemos ido leyendo, tuvo una razón de ser todo, hasta su misma muerte, no de la manera que fue. El mismo libro, recordemos que no debió de haber sido con ese modo sanguinario con el que fue asesinado, pero que debió de haber pasado, sí debió de haber pasado. Y hay otras teorías también que hablan de que si no hubiera sido crucificado, que hubiera sido, de una u otra manera hubiera tenido que morir para dar ese ejemplo de la resurrección. Esa era también otra de las intenciones, de demostrar qué es lo que nos espera, mal entendido en aquella época, pero qué es lo que nos espera después de la muerte, con esa parte de la resurrección. Pero sí, o sea, cuanto igual a lo de Juan, yo creo que él sabía que iba a pasar por todo, como conocía a Herodes, personalmente conocía a Jesús a Herodes, y sabía qué iba a pasar. Yo digo que sí intuía que él iba a pasar, y pues desgraciadamente pasó, ¿no? Y aquí sabe y aquí también yo tenía todavía la duda dije, pues cómo, si sería así como murió Juan el Bautista, y pues ya vemos que sí fue de la manera que dice la leyenda. Decapitado, así es. Decapitado. Yo creo que la certeza o esa visión que él tenía de la posible muerte, creo que viene más de la parte estratégica, como dices, analítica, al final humana, y dada la sensibilidad que él tenía, ¿no? O sea, por su configuración humana, obviamente intelectual y todo, y obviamente la sensibilidad espiritual, pues es como la gente que hoy domina el mundo, ¿no? O sea, sabe que si suceden ciertas cosas, pues hay una predisposición o una probabilidad de que se den otras, ¿no? Y obviamente en esos tiempos, pues dada vamos a decirlo así, como la precariedad de pensamiento, quizá eran mucho más predecibles ciertos eventos. Me queda claro que la muerte de él tenía que ser ejemplar. O sea, en el momento en que los judíos les concedieron la forma de la muerte, solamente tenía que ser ejemplar, ¿no? O sea, para que no se levantara ningún otro similar y que quedara como, vulgarmente se dice, ¿no? Muerto el perro, se murió, se acabó la rabia, ¿no? Pero creo que lo que nunca previeron los que fueron, sí, ¿no? Los judíos, los que lo crucificaron, bueno, antes los romanos, ¿no? Pero quienes votaron por él, es que lo iban a convertir en mártir. O sea, ellos no previeron eso. Y obviamente, pues quizá obviamente no era el propósito de Jesús convertirse en mártir, pero como dices, quizá el propósito era, debo morir para poder resucitar y que ellos realmente, o sea, vivan el proceso completo, ¿no? Como mis apóstoles. Pero al final del día, visto desde la otra óptica, desde la óptica mundana, lejos de matar el problema que veían los judíos, pues convirtieron a Jesús en mártir y crearon un estandarte de lo que querían matar, ¿no? O sea, lo inmortalizaron ellos mismos. Sí, coincido con ustedes dos. Todos sus cálculos, todo lo que predecía, ¿no? Entre comillas, fue por su análisis, ¿no? Por su inteligencia puramente humana, ¿no? Más que sus poderes, más que la divinidad, ¿no? Él dijo, yo vengo a vivir una vida humana, ¿no? Y así me la quiero aventar, ¿no? Bueno, Abner
¿no? Abner, que era el líder de los discípulos de Juan, se me hizo interesante, ¿no? Que Jesús, o sea, vio la capacidad de Abner, ¿no? Ahora sí que para predicar el evangelio, y que después, ¿no? Lo puso a asesorar a 70 educadores, ¿no? No nada más fueron los 24, los 12, sino fueron otros 70, ¿no? Entonces, ahí se puede comprender más cómo el conocimiento de Jesús se fue expandiendo cada vez más, ¿no? A lo largo de todos estos 2000 años, ¿no? Una pregunta, ¿qué representa el bautismo de Juan? Así en sus palabras, ¿qué representa este rito inventado por Juan, ¿no? Juan el Bautista? Ya lo habíamos tocado el tema. O sea, él proponía una conversión. Y el bautismo, bueno, y como lo promovían los apóstoles de Jesús, era como la aceptación del Padre, ¿no? Sí, arrepiéntete, ¿no? Juan era arrepiéntete. Arrepiéntete, conviértete. Y de los apóstoles ya de Jesús era cree. Yo así lo he entendido. De que era más... Juan era un poco más drástico y más pues sí, o sea, en convertir a la gente. Era, pues si vas a creer a ese convencimiento con comprometerlos, pues. Si se fijan, fue más, aunque la gente sí quería con Juan, en su momento el bautismo, si era para él, si era un requisito para entrar en el reino. En cambio, con Jesús no era requisito. La misma gente pedía, por lo menos de Juan, pues pedía, volvemos a lo mismo, esos de los rituales, de querer ver algo para estar convencidos. Entonces, por eso dio de alguna manera, siento yo que Jesús dijo, bueno, pues adelante, ¿no? No es mi idea hacer un ritual para que la gente entre al reino, sino que la gente con la simple fe hacia el Padre puede entrar al reino, nada más. Pero si quieren, tampoco voy a prohibir que si la gente quiere ver algo para sentirse que ya está dentro del reino, pues vamos a seguir con el bautismo de Juan, pero ya no con el mismo rigor a lo mejor que lo manejaba. Que fue más que nada eso, cambiar el sentido, y de Jesús ser flexible precisamente en ese sentido, para pues la gente, repito, que quería ver algo, ver decir, pues ya me siento me mojaron la cabeza, o como haya sido, me bañaron todo, pero ya pertenezco a este movimiento, ¿no? Muchas veces, como lo hacemos hoy en muchos grupos, ahorita en la actualidad, que es un ritual para pertenecer a tal grupo. Entonces la gente, pues queriendo o no, pues quería ese ritual para sentirse integrado. Sí, como mencionan ustedes dos, cuando los apóstoles de Jesús dicen, bueno, ok, bauticen, ¿no? Ya le cambian el sentido, ¿no? al bautismo, y se convierte en la manifestación pública de la entrada al reino de los cielos, ¿no? La entrada, como dice Sector, a ese proyecto universal, ¿no? De aceptar y trabajar nuestro perfeccionamiento como criaturas evolucionarias del tiempo y del espacio, ¿no? Y en el capítulo 136, en la página 1511, hay un texto que habla, ya lo mencionamos en su momento, ¿no? en alguna de nuestras reuniones, del Jesús que le fue bautizado, ¿no? Y así dice el texto. Cuando Jesús de Nazaret bajó al Jordán para ser bautizado, era un mortal de este mundo que había alcanzado el pináculo de la ascensión evolutiva humana en todos los aspectos relacionados con la conquista de la mente y la identificación del yo con su espíritu. Estuvo de pie en el Jordán ese día como un mortal perfeccionado de los mundos evolutivos del tiempo y del espacio, ¿no? Entonces, él, cuando fue bautizado, pues ya había cumplido esa meta,
¿no? Y eso es lo que finalmente representa, ¿no? Ya para nosotros, ese bautizo le entro a ese proyecto, ¿no? De perfeccionarme como ser humano, crecer espiritualmente, ¿no? Y ser parte de este proyecto, ¿no? Del reino de los cielos, ¿no? Pero también lo comentamos la vez pasada, me gustaría, o me hubiera gustado, que el bautizo fuera consciente, ¿no? Repito, que fuera una decisión actual, ¿no? Sale, quiero hacerlo, ¿no? Y ahora le voy a la iglesia y me bautizo, ¿no? Porque así de niño, pues no, está muy padre el símbolo, pero el niño no tiene conciencia, ¿no? ¿Cómo ven? Sí, pues digo, lo hemos comentado, o sea, al menos para mí, obviamente, la parte del marketing, del reclutamiento de la iglesia, pues es mucho más conveniente, ¿no? O sea, así como naces pobre, mueres pobre y heredas las deudas de tus padres, ¿no? Al ser esclavo, o ser parte del feudo, o ser de lo que sea, creo que la misma fórmula aplica en el tema religioso, ¿no? Naces en una iglesia, en una familia católica, pues eres católico y pues creces con estos principios. Porque obviamente es mucho más rentable y más fácil imponer que cultivar o educar, ¿no? Entonces, creo que es parte del modelo, ¿no? Y de la eficiencia del modelo, que cuando naces, pues crezcas con las creencias de tus padres. Y recordando los documentos anteriores, es muy natural eso en la formación religiosa judía y de todo lo que existía en ese momento, ¿no? O sea, heredas las creencias y el comportamiento y la formación religiosa de tus padres, ¿no? Entonces, y hay un respeto ancestral, ¿no? O sea, eso está como de culto. O sea, lo que el padre heredó a los hijos en cuanto a educación religiosa y del Dios temeroso y toda esta parte, justo creo que es parte de la impronta humana, porque no solo a nivel religioso católico, sino todas las pues religiones o tribus o cosas así que van heredando sus creencias del universo, de sus creencias místicas, pues la heredan, ¿no? Y es como incluso las comunidades que están apartadas de la sociedad occidental heredan esas creencias a sus hijos. Entonces, creo que esa parte es muy normal, ya visto desde la parte religiosa, de la socialización religiosa, es un modelo funcional. Pero hoy por hoy coincido contigo, y bueno, en mi búsqueda, que fue desde muy pequeño en a qué iglesia me afilio y qué camiseta me pongo, con qué reglas, sí viene toda esta introspección de decir, a ver, espérame, eso que tú dices no me hace sentido, ¿no? Y por eso me expulsaron del catecismo a los 5 años. Porque decía, o sea, sí está bien, pero ¿por qué? Porque el libro lo dice, sí, pero explícame por qué, ¿no? O sea, no me digas pues, porque es dogma de fe, ni siquiera entiendo qué es un dogma, y tampoco no está detallado, ¿no? Y en esa búsqueda en otras religiones decían, pues es que así Dios dice. Yo, ¿a ti te dijo? No, pero está escrito. Por eso, pero ¿por qué Dios dice que es así? Pues porque es así, no, tampoco. No, y así sucesivamente, ¿no? Cuestionamientos. Y cuando yo al menos me bautizo ya, más bien me confirmo, ya grande, a los 30 y tantos años, ya es solamente por una conciencia, o sea, por una elección de decir, me late este equipo, quiero jugar con estas reglas, y órale, ¿dónde firmo? ¿No? Y voy porque estoy dispuesto a. Entonces, muy distinto, no sé si usted se los había platicado, a los otros que me tocó ya veteranos también en el catecismo ya grande, que iban porque era requisito para boda, ¿no? Entonces, todos estaban ahí, eran porque pues ya tengo que llevar mi papelito de que ya cumplí, ¿no? Como mi papelito de no adeudo para poder verificar el coche. Dale. Para que me den luz verde, órale, vámonos para casarme. Y yo era el único que estaba ahí, bueno, y otros chavitos de 13 años, ¿no? Que no íbamos por boda ni por nada, ¿no? Entonces le parecía muy interesante a la catequista, que ya era una señora como de 80 años, que decía, ¿por qué estás aquí si no es un requisito? Le dije, porque ahora sí lo quiero hacer, ¿no? Porque ahora sí estoy consciente o alineado con esta práctica. Entonces creo que desde ahí adquieres compromisos, entiendes
de alguna forma distinta los sacramentos, el propósito, la intención, la gracia que obtienes a través del rito, y tú ya puedes decir, órale, ¿no? Le estoy entrando. Y claro, cuando me dijeron, se borran todos tus pecados de aquí para atrás, dije, no, a ver, de aquí soy. Hubiera echado otros 10 añitos de formación como el buen San Pablo, ¿no? No te echas otros 10 años pecando y así sabes que los 10 años vuelvo a venir a otro y ya me vuelven a perdonar, ¿no? Creo que esa parte sería muy interesante si como adultos, bueno, ahorita ya la sociedad como está nos permite elegir, ¿no? O sea, ya están rompiendo muchas cadenas hereditarias en todos los sentidos, económicas, financieras, ideológicas, evidentemente religiosas, ¿no? Muchas iglesias, lo comentabas en alguna otra sesión, Richo, pues ya no hay iglesias en ciertas partes de Europa, ¿no? O sea, ya son bibliotecas u otro tipo de espacios porque pues ya son utilizadas para otra cosa, porque ya al menos la religión católica ya no va. Entonces, creo que la gente ya está eligiendo. De la mejor forma, pues en algunos casos tal vez no, que es desde una ideología disfuncional, pero me queda claro que siendo desde una decisión consciente, pues al menos estás en paz, ¿no? Ya sabes lo que no quieres, ¿no? Ojalá y obviamente, pues en esa búsqueda logren encontrar algo a qué aferrarse para lograr el descubrimiento, la evolución que decías, ¿no? O sea, cuando Jesús logra bautizarse, él ya llega a un nivel de conciencia que pues, ojalá lográramos algunos llegar como seres humanos, al menos en el intento, ¿no? O sea, es muy distinto, muy distinto. Bien, les quería hacer también una pregunta. Jesús mencionó, ¿no? En el texto de este capítulo dice, el Padre se revela al universo mediante los métodos de su propia elección. El Padre se revela al universo mediante los métodos de su propia elección. ¿A qué creen que se refirió con esto, Jesús? Yo creo que el propio, o sea, esta consecución, bueno, según lo que como viene presentado el documento, creo que es justo como ante esta duda de la validación tanto de Juan como la secuencia con Jesús y esa disparidad de discurso, ¿no? Que la gente decía, bueno, es que sí es o no es la forma o no es la forma. Y yo creo que justo en esta explicación, o sea, Jesús dice, a ver, pues Él se manifiesta y es perfecto. O sea, que ustedes no lo hayan entendido cuando mandó a un profeta y que no lo hayan querido entender cuando lo manda Juan, y ustedes juzgan a Juan porque es de una forma, y ahora viene el hijo y juzgan al hijo porque es de otra forma, pues por ahí lo mencionan, ¿no? Que son como chiquillos berrinchudos, ¿no? Pues digamos que de ninguna les damos gusto. Entonces, sin embargo, el Padre se manifiesta de forma perfecta y lo hace bien, aunque ustedes no lo entiendan, ¿no? O sea, creo que va un poco por ahí, o sea, al menos yo lo entendí así, o sea, que tiene que ver justo con decir, quienes hayan venido antes de Juan fueron perfectos, Juan en sí mismo, en su forma, es perfecto, prepara el camino para Jesús, y Jesús, evidentemente, en la forma es perfecta, aunque el contexto de quienes lo escuchan no les permita ver más allá. Sí, porque es así como dices, pues sí, sonaría a un Dios caprichoso, ¿no? Yo hago lo que yo quiero, ¿no? Por ser, y muchos lo tomarían así, luego digan, pues entonces Dios hace lo que quiere, ¿no? Sí lo hace, yo digo que sí lo hace, pero sin salirse de sus mismos parámetros que él ya puso. Sus mismas leyes no las transgrede, igual como Jesús en este caso de aquí no transgredió por transgredir las leyes naturales. Entonces el Padre igual actúa bueno, yo ya puse unas reglas, voy a respetar esas reglas, pero igual digo que sonaría un poco como un trabalenguas, pero con esas mismas reglas voy a manifestarme, como bien lo acaban de decir ustedes, a mis criaturas, que en este caso
pues sí, conforme nos vamos espiritualizando más, vamos teniendo más discernimiento espiritual, creo yo que por medio de nosotros va actuando el Padre, se va revelando, y de alguna manera pues ya lo entendemos, pero también, como dicen ustedes, todavía no discierne, todavía no siente mucho esa espiritualidad, entonces pues no, ahí sería difícil que el Padre se expresara, porque ahí tiene ese bloqueo de libre albedrío de la persona. Si la persona dice pues no creo en Dios, sino que no quiero hacer su voluntad, pues ahí tendría una traba. Entonces cuando ya estamos más espiritualizados, entonces como que él tiene más esa facilidad de expresarse. Igual, como dicen, hay mucha gente que no lo va a entender, mientras sigan viendo, como siempre digo, sigan viendo a Dios como un viejito ahí flotando en el espacio y viendo a quién castiga, no van a cambiar su manera de pensar las personas. Sabes que ahorita me vinieron varias cosas a la cabeza. Justo en algún punto de la vida decía, bueno, pero si Dios es Dios, pues ¿por qué no se manifieste ya, no? Baja del cielo, ilumina todo y dice, a ver, señores, yo soy, ¿no? Sería lo fácil, ¿no? Hay varios textos por ahí sagrados que dicen que quedaríamos ciegos si Dios se manifestara de esa forma, ¿no? Porque, y tú dices, pero ¿por qué, no? Pues simple y sencillamente yo creo que ante cualquier fuerza de esa magnitud, pues estamos, hoy que lo veo desde otra perspectiva, digo, estamos hablando de la fuerza creativa del universo que hoy conocemos. O sea, y no es justamente la representación que tenemos de él, ¿no? Del viejito allá en una esfera ahí jugando con los hilos, ¿no? Porque es la analogía que necesitamos y que podemos entender en el contexto que tenemos. Si cuando hablamos de un hoyo negro, de una galaxia, de un cometa, o sea, lo conceptualizamos porque nos lo han explicado, pero ni siquiera entendemos el poder y la magnitud que tienen ese tipo de figuras celestes y que son una representación mínima del poder de Dios o del poder del creador, de quien sea, ¿no? Del arquitecto del universo. Entonces, cuando lo tratas de aterrizar a un contexto coloquial de aprendizaje mundano y en el entendido de que Dios dijo, les vamos a dar libre albedrío a estas figuritas de barro y que decidan y que se comporten como quieran y que me ignoren si quieren y que me nieguen si quieren y que me ofendan si quieren, porque es parte del libre albedrío. Ya entiendes que obviamente él al establecer esas reglas universales dice, yo ya te di este marco de juego, te tengo que respetar, pero me encantaría, porque te amo, pues que evoluciones, ¿no? Y que no te quedes como un primate ahí arrebatándose la comida, sino evolucionando como individuos. Entonces, creo que esa parte, justo como bien decía Héctor, puede interpretarse como un Dios caprichoso, pero creo que todo lo contrario, él en esa misma experiencia de su propia creación, pues va soltando como estos mensajes pues, para ver si evolucionamos o a ver si cachamos. Y al ser esta la quinta revelación en tantos miles de años, pues no me extraña que aún en esta ola de nuevo conocimiento y todo, cuánta gente aún podríamos seguir limitados de capacidades para entender cierta verdad. Y lo que hemos dicho en cada sesión, o sea, acepta a Dios como tu creador y acepta su voluntad. O sea, son dos cosas muy sencillas, conceptualmente hablando, pero cuánta gente nos ha tomado toda la vida que tenemos y no logramos verlo, ¿no? Y cuánta gente está negada a la posibilidad por lo que tenga atrás, ¿no? Por su historia de vida, su contexto, su formación, lo que sea. Entonces, realmente es un tema súper amplio y creo que muy complejo, pero al mismo tiempo se me hace como, bueno, hoy lo entiendo, con esto que comentó Héctor y todo así que me vino, me hace sentido, dices, pues claro, o sea, ¿cómo esperas que te enseñe el creador del universo de una forma que tú entiendas? O sea, sobre todo si te bloqueas tú mismo. Claro. Entonces, porque se te viene eso a veces es también un poco difícil el obedecer, ¿no? Muchas veces somos reacios a
como seres humanos, yo creo que en general somos reacios muchas veces tienes que obedecer, ¿no? Y si no, pues, si no obedezco a mis padres, pues voy a querer obedecer a Dios en determinado momento. Ni lo conozco. Exactamente, y por eso más, que no lo conozco, no lo veo, no tengo por qué obedecerlo. Pero cuando, precisamente como tú lo acabas de decir, y cuando ya empezamos a entender y a tener más discernimiento, vamos a entender, vemos por qué, y es difícil, y hay una frase que les digo que alguna vez lo mencionamos, que dice que es un yugo, el evangelio es un yugo que tú tienes que aceptar. O sea, ya es difícil, porque cuántas personas lo he platicado esa frase del yugo, lo menciona como 2 veces Jesús mismo lo menciona. Dicen, no, pues ¿cómo me voy a poner un yugo aquí? Un yugo para los bueyes, ¿no? Para los bueyes. Pero dice Jesús, es un yugo que tú mismo tienes que aceptar. Es el aceptar el evangelio y aceptar el deseo del Padre de ser perfectos como hizo perfecto. Pero cuando si mencionamos estas palabras, pues mucha gente luego va a ver. Yo no voy a obedecer a alguien, como acabas de decir tú, alguien que no veo, ¿no? O a veces, aunque crean en Dios, puede decir, pues como que se impone el ego. ¿Cómo voy a obedecer? El no matarás, el no cometer adulterio. Y se vienen muchas cosas en cuanto a que el hombre es un animal, X. Pero es esa resistencia que seguimos teniendo, a pesar de que, igual lo dice Jesús, este yugo que llevas, pues aún así, tarde o temprano te va a hacer feliz, va a ser para tu beneficio, y se ve es difícil, pero sí a mediano o un largo plazo, ¿no? Pero vamos viendo cómo se va desarrollando nuestra vida, esa parte. Fíjate que el contexto de las palabras son bien complejas, y digo, lo he ido como suavizando y entendiendo a lo largo de estos meses que hemos estado compartiendo. O sea, justo estas palabras o estas revelaciones ciertamente fueron escritas para un tiempo diferente, y creo que ahí radica mucho también la resistencia del propio individuo, ¿no? Esas analogías justo del yugo, igual, o sea, en mi época todavía más rebelde, decían, no hay manera, o sea, si a mi mamá le permito que me meta al redil, pues, al padre menos, ¿no? Y al hermano menos, y al sacerdote menos, y al pastor menos, ¿no? Entonces, sí viene un tema ahí complejo. Creo que por naturaleza somos rebeldes, independientes o irreverentes, creo que sí, en general como raza, no somos somos salvajes, ¿no? De alguna forma traemos esa impronta ahí visceral, pero creo que justo en este entendimiento del Dios de amor que trae Jesús y que insiste en los distintos documentos en presentar, y en que logremos ver esta distinción, fíjate, sin hacer menos todos los textos, creo que justo a veces ese exceso de analogías confunden, ¿no? A cierto perfil de individuos, ¿no? En otros puede ser romántico y decir, sí, claro, lo acepto con fe y órale, ¿no? Acepto este yugo y yo voy, ¿no? Y los más guerreros es, sí, claro, puedo con esto y más. Pero al final... Échenme 2 más. Sí, échame 4 yugos, y puedo con el mío y el de mi hermano, que es un alcohólico, ¿no? Entonces, creo que es importante cuidar como ese contexto por la interpretación que mucha gente le puede dar, ¿no? Entonces, a mí, digo, soy muy reiterativo en esa parte, pero creo que es lo que más o menos me ha dado más luz o me ha permitido centrar más en el propósito de todo lo que pueda hacer, construir o consumir en este sentido, que es acepta la partícula de Dios que vive en ti, o sea, acepta al Creador en ti y acepta su voluntad, ¿no? Obviamente ahí viene implícito el obedecer, viene implícito la responsabilidad, viene implícito el compromiso, pero creo que eso es derivado de la decisión, y cuando ni siquiera hemos logrado tomar la decisión, nos espantamos con lo que significa, ¿no? Decimos, espérame, como más compromisos, pues ya tengo que mantener a mi familia, no sé qué, y el gobierno, y los impuestos, y todavía tengo que agarrar otro más, y me dices que tal vez me puedan matar por eso. No, porque obviamente los textos te hablan, ¿no? Que dicen, sí, o sea, y la vida, cuando una vez que lo aceptas, puede ser complicada,
porque te van a cuestionar y te van a juzgar y puedes hasta morir por eso. Entonces, wow, pero eso pasaba antes, ¿no? Todavía pasa en ciertas partes del Medio Oriente, o sea, gente que se mata por ideas religiosas. Y es muy triste, con este conocimiento digo, qué triste y qué lamentable es que por una ideología, porque no deja de ser otra cosa, sin hacer menos su fe, por una ideología acabes con la vida de otra persona. O sea, eso se me hace muy triste y lamentable, porque antepones tu creencia sobre la creación del Dios que tú crees o dices que alabas, ¿no? Está impresionante eso. O sea, al menos para mí es como, no creo que exista ninguna ley sobre la tierra en cualquier religión que esté alineado con la creación de Dios, acabar con alguna vida, ¿no? En aras de una cruzada, en aras de una batalla religiosa, se han cometido atrocidades en nombre de Dios o en nombre del Creador. Sí, son extremistas, ¿no? O sea, no es de que todo el Islam sea así de salvaje, no, o sea, claro el Islam es muy bello, ¿no? Lo que dice, cómo lo pintan, etcétera, ¿no? Y tú lo acabas de mencionar, ¿no? Las cruzadas, bueno, es el extremo del cristianismo, ahí está. Sí, es un fanatismo disfuncional, yo creo, ¿no? O sea, cualquier ideología llevada al extremo, la que sea, o sea, es un ejemplo burdo, pero si tú tomas más del agua que estamos diseñados para beber en un solo día, te mueres. Claro. Cuando el agua por naturaleza es vida y sin agua este mundo no existiría, nada existiría. Entonces me queda claro que cualquier situación o contexto llevado al extremo, por muy bueno o bello que sea, puede ser disfuncional. Entonces creo que uno de los grandes desafíos en toda esta comunicación de ideas disruptivas o propuestas, la comunicación de la palabra es súper importante. O sea, cuidar el contexto y la intención es un reto grande de entrada para que la gente lo pueda aceptar como posibilidad, ¿no? O sea, yo porque soy curioso, ¿no? Pero y casi que entre más oscuro y misterioso se vea, pues mejor, pero muchas veces la resistencia natural a lo que ya está establecido, pues es lo que cuesta trabajo. Y digo, y en todo este documento es algo que persiste. O sea, esa resistencia natural por las viejas creencias y la nueva propuesta. Es más fácil, es más suave, es más amorosa, es mejor. Sí, pero es que a mí me dijeron que iba a ser ruda y dura y... Ya estoy acostumbrado. Me dijeron que iba a ser así. Sí, pero no es así. Entonces, ¿ya me mintieron? No, bueno, o sea, sí es así, pero no es así. O sea, sí, pero ¿cómo? Sí, pero no, dice por ahí. Es un tema complejo, y digo, y eso sucedió hace miles de años y seguimos casi igual. Y tomando lo que mencionabas hace rato, Axel, ¿por qué? ¿Por qué Dios no baja y se manifiesta y ya todos derechito al paraíso, ¿no? Y mencionaba cuál es nuestro papel, ¿no? Aquí en Urantia, en este planeta, ¿no? Somos criaturas evolutivas del tiempo y del espacio, ¿ok? Si hubo criaturas perfectas, ¿no? Que fueron que por creación fueron perfectas, ¿no? Pero a nosotros nos toca este papel de ir de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, aunque el creador no nos quisiera ver así, ¿no? Sufriendo o con X problema, dice, tienes que aprender, ¿no? Y por ejemplo, algo también muy burdo, las agujetas, ¿no? O sea, cuando ves a un niño, ¿no? Tratando de hacerse el nudito, pues tienes que dejarlo para que aprenda, ¿no? A lo mejor la primera, la segunda, tercera vez se lo haces, pero explicándole, ¿no? Igual yo creo que nos ven, ¿no? O sea, tienes que pasar por esa experiencia, tienes que experienciar para que aprendas, ¿no? Y precisamente nos vieron así tan fregados, ¿no? Tan abajo, tan animales, tan ¿no? Básicos. Tan básicos que dijeron, ¿sabes qué? A nuestro ser más pequeño, que es el ser humano, vamos a darle una chispa de Dios, ¿no? Una chispa del Padre Universal diluida, ¿no? Y ahí está.
y ahí nos la pusieron en nuestra mente, ¿no? ¿Para qué? Para que lo escuches, ¿no? Esas recomendaciones, esa es la voluntad, ¿no? La voluntad de Dios, son esas recomendaciones que no son obligatorias, ¿no? Ahí es donde está el crecer espiritualmente, escucharlo, hacerlo, o seguir de tercos con nuestra mente animal y decir, no necesito tu control, ¿no? Déjame hacer como yo lo haga, ¿no? Y ahí nos estamos tropezando. Y precisamente esta frase de el Padre se revela al universo mediante los métodos de su propia elección, fíjense que yo lo vi diferente, un poquito diferente, ¿no? Estamos hablando de percepciones y fíjense, ¿no? Aquí yo lo entendí diferente. Y es precisamente esa recomendación de nuestro ajustador de pensamiento, de esa chispa divina, ¿no? Que dependiendo de nuestras características, elige los métodos de su propia elección para guiarnos, ¿no? Entonces, que acabamos de escuchar, Axel, ¿no? Cómo pues en tu crecimiento espiritual, tu ajustador de pensamiento te fue llevando a los lugares indicados, ¿no? Igual Héctor tiene su historia, yo también tengo mi historia, ¿no? Que yo decidí en un momento votar la religión porque no me generaba miedos, ¿no? No podía dormir, no me satisfizo en mi educación espiritual y me declaré ateo porque no había nada a mi alrededor, ¿no? Y en cuanto me declaré ateo, a las semanas llegó el libro de JJ Benítez y por ahí entré al libro Durantia, ¿no? Es por eso, ¿no? Hay diferentes métodos de la elección de nuestro ajustador por la que nos va a ir guiando, ¿no? Y precisamente también yo aquí tenía la duda, ¿no? Les iba a preguntar ¿qué es el yugo divino? Porque no entendí esta parte de la lectura, ¿no? ¿A qué se refería Jesús con el yugo divino, ¿no? Y qué bueno que me lo explicaron, como dice Axel, ¿no? Ya, mira, ya se me acomodó ahí la ardilla, ¿no? Se echó a correr un ratito más y le capté, ¿no? Apenas, ¿no? Pero bueno, finalmente, ¿no? Juan el Bautista, el primo hermano de Jesús, fue ejecutado un 10 de enero del año 28 de nuestra era. Jesús convoca a una reunión, le avisa a los 24 discípulos, Juan el Bautista fue ejecutado y ordena prepararse para comenzar la proclamación del reino abiertamente y con todo el poder, ¿no? Y termina diciendo, iremos a Galilea, ¿no? Ahí es donde termina este capítulo. Yo así cierro. Héctor, Axel, ¿con qué cierran? Pues fíjate que esto último que dijiste me hace todo el sentido. Realmente ya situaba nuestra era, justo el aprendizaje que logramos tener en nuestro trayecto pues es muy rico y puede ser tan silencioso, tan explícito o tan inerte como estemos dispuestos a escuchar. Toda la gente, sin importar el contexto en el que hayan tenido o hayan crecido, han tenido una corazonada, ¿no? Algo que los hizo tomar una mejor decisión, algo que los salvó del peligro, algo que les permitió ayudar a alguien que dijo, regrésate y la casa estaba en llamas, ¿no? O sea, todos hemos, o al menos la gran mayoría de la gente que yo conozco, al menos una vez en la vida hemos tenido esa corazonada, ¿no? Y hay gente que es mucho más sensible y tal. Pero en general sí requiere de una disposición en este contexto de poder estar abiertos a escuchar el mensaje en una película, el mensaje en una estación de radio, en una conversación de café que no nos correspondía y nos llegó, en una plática con un amigo. O sea, creo que en efecto está presente la palabra de Dios, la creación, en su creación misma. Y si tenemos o logramos tener al menos esa intención de escucha, la probabilidad de que aprendamos más del entorno natural es mucho más alta. Y creo que es parte de las grandes tareas que a veces nos cuesta trabajo callar el ruido interno y estar dispuestos a escuchar del día a día. O sea, creo que si logramos hacer eso,
híjole, más allá de la meditación, más allá de todo lo demás, las probabilidades de aprender a escuchar a ese ajustador de pensamientos son más altas y nos vamos a dar cuenta que son mucho más de las que a veces creemos. Excelente, Axel. Y ahí están las herramientas, las mencionaste, ¿no? Meditación, adoración, oración. Y cuánta gente no lo hace, ¿no? No lo hacemos, ¿no? De repente, yo la neta, hubo un tiempo donde dejé de meditar, de orar, y necesitamos ahí hay un gran escritor que le llama ir al silencio, ¿no? Vete al silencio y ahí vas a encontrar muchas respuestas. ¿Cómo? Pues es el contacto con tu ajustador de pensamiento, ¿no? Mágicamente llega la respuesta a lo que tanto buscas, ¿no? Pero ¿cuánto tiempo nos damos? ¿No? Estamos nosotros piense y piense tratando de que con nuestra racionalidad, nuestra mente, ¿no? Resolverlo. Hay cosas que, híjole, pues un volado, ¿no? ¿Para qué volado? Medita y ahí encontrarás la mejor respuesta, ¿no? Héctor. Sí, pues como dices tú, sí nos falta más oración y rezando un poco a lo del yugo, que bueno que lo mencionas, te ayuda. La oración y la adoración te ayudan a entender esa parte del yugo que es trabajo, porque sí, o sea, es trabajo en cuanto al evangelio, a lo que hemos estado aprendiendo, y que una situación también para entenderlo un poco más es lo que dijo Jesús de que, y creo que lo enseña al revés, la religión cristiana en general, de que pórtate bien, sigue los 10 mandamientos, sigue todo lo que te digo y vas a estar feliz, ¿no? Que recordemos que Jesús dijo, creer en el evangelio no te va a librar de los problemas, va a ser más trabajo, al contrario, creo que te tienes más problemas. Y yo creo que por eso mucha gente también no aparta de creerse, como decía hace rato Axel, ¿para qué quiero más problemas en mi vida? Así ya con lo que tengo, pero digo yo, muchas veces lo he dicho para mí mismo, pues creo que la vida sería, no porque sea masoquista, pero creo que sin problemas la vida sería aburrida. Y más ahorita esta creencia, pues digo, pues sí es trabajo, mismo Jesús está diciendo, no es fácil llevar el evangelio, pero voy a estar con ustedes en ese sentido para caminar junto a ustedes y llevarlo a cabo. O sea, no estamos solos, pero es trabajo, sí es un trabajo extra, aparte de nuestra vida terrenal, pues es el trabajo del reino. Pero pues por eso dicen, es el yugo que tú tienes que, al final, tú lo tienes que decir, no te lo impone el Padre, tú decides si lo llevas o no. Y te hace tomar decisiones, ¿no? Porque lo que diga el Padre, ¿no? Lo que diga Diosito. Y fíjense, esa pregunta siempre me la hice, ¿no? Pues es que, sobre todo las mamacitas y las abuelitas decían, ¿no? Pues lo que diga Dios. Bueno, ¿y cómo lo dice Dios? ¿No? Y nunca resolví eso, ¿no? Llegué a la conclusión de que era lo que tenía que pasar, ¿no? Esa era la decisión de Dios, ¿no? Pero aquí en el libro es la decisión de Dios, ok, medita y escucha tu ajustador de pensamiento. Esa es la voluntad de Dios, esa es la decisión. Y ve hasta qué edad lo aprendí, ¿no? Con mucha duda, mucho miedo anduve mientras tenía la religión, ¿no? Porque no era de que pensaras, era lo que te dijeran. Fíjate que en esa creencia de si Dios quiere, digo, me queda claro que no se mueve nada, ¿no? O sea, y es como jugar con las palabras y la interpretación, ¿no? Obviamente, esto es muy antiguo, ¿no? Que decían si Dios quiere, ¿no? Ojalá, ¿no? De hecho, creo que de ahí viene, ojalá, mira. si Dios quiere, sí, no, hay muchas palabras derivadas del árabe y todo eso que son como esos modismos antiguos, pero creo que es, o sea, en una parte como de bendecir lo que va a suceder, ¿no? O sea, si Dios quiere, ojalá, pero
más allá de eso, de pronto caemos como en el traslado de la responsabilidad. O sea, pues ahí si Dios quiere, o sea, y no, pues no pasó, pues Dios no quiso. y Es justo, igual, como decíamos, delegar la responsabilidad. o sea, esa parte, yo creo que el empoderamiento del individuo, a diferencia de la religiosidad, digo, es un tema muy amplio, pero creo que existe una dependencia por ahí heredada a, o sea, lo que Dios me diga, ¿no? Y aunque tiene que ver con lo que el ajustador te dicte, y me queda claro que va a ser mucho más audible o más sensible tu capacidad de escuchar al ajustador en función de la formación que vayamos teniendo, tu crecimiento individual. Y eso pues tiene que ver con el trabajo del Evangelio, con tu cercanía con la palabra, o con tu estudio y tu introspección personal, tu trabajo de oración, tu trabajo de meditación, tu trabajo de oración. Todo eso te va a ir ayudando a que escuches de mejor forma la voluntad del Padre, la voluntad del Creador. Entonces, si te das cuenta, es como, ¿qué fue el primero, el huevo o la gallina, ¿no? ¿Soy buen hijo o primero escucho al ajustador? Pues es un todo, ¿no? Es un todo, pero tiene que haber una intención y es una aceptación. Es rendirme a mi ego y decir, ok, soy parte de esa creación y tengo un propósito aquí, la acepto, ¿no? Y quiero hacerlo. Entonces, creo que en esa aceptación está esta responsabilidad que viene con ese yugo, quizá, y es esa responsabilidad de decisión. Y lo hemos comentado en otros contextos, tanto lo que hago como lo que no hago es parte de mi responsabilidad. Y mayormente asumimos que somos responsables solo de lo que hacemos. Y no, soy responsable tanto de lo que hago como lo que elijo dejar de hacer. Entonces, si yo dejo de hacer ejercicio, pues esta panza es mía y es mi responsabilidad, ¿no? Entonces, si elijo no ir a trabajar, no ayudar a mi madre, no ayudar a mi prójimo, si elijo no hacer, también soy responsable de lo que pase por no hacer. Si elijo no compartir mis dones y mis talentos con la sociedad, con mi vecino, con mi familia, con la humanidad, también soy responsable por no hacerlo. Entonces, y a veces creemos que solo somos responsables de lo malo que hagamos. Sí, está bien, yo lo rompí, soy responsable por eso, ¿no? Entonces, la responsabilidad es muy amplia y muy compleja y creo que se ha endulzado mucho para que seamos como muy permisivos. Entonces, creo que eso de si Dios quiere, híjole, pues ya no se vale, ¿no? O sea, ya no está en nuestro contexto. O sea, como que en la bendición sí, ojalá que mi decisión la pruebe Dios en el sentido para que me vaya bien, ¿no? Para que sea próspera, para que funcione mejor. A veces no, a veces los proyectos no jalan y a lo mejor es porque no están alineados con la intención genuina o con el propósito que realmente debe ser, no lo sé. Pero como dices, somos entes evolutivos y en el error y en el fallo está el aprendizaje. O sea, no hay más, no hay otro método. Haces, te equivocas, aprendes, te equivocas, logras, te equivocas, y vas aprendiendo en el proceso. Pero... Excelente, amigo. Pues bueno, les doy un anuncio. El 21 de agosto, que es domingo, vamos a festejar por Urantia TV, por Radio Internacional Urantia, la natividad de Jesús, ¿no? La encarnación de Micael de Nevadón en Urantia, y pues a la forma urantiana, por así decirlo, ¿no? Nosotros, los Agondonters, también nos va a tocar participar en esa festejación. Y pues un programa especial, ¿no? Dedicado a Micael de Nevadón. Y bueno, eso el 21 de agosto, ¿no? Quería adelantarme un poquito, no sé si ya la regué ahí en Urantia TV. Pero bueno, spoiler. Spoiler. Hermoso público, gracias por escucharnos. Gracias, Axel, Héctor, por estar aquí. Gracias. Una semana más. Buenas noches a todos. Nos leemos la próxima semana. Tengan una bonita semana. Y recuerden, la meta de toda vida humana es alcanzar los estados superiores de autorrealización en servicio a la creación y a nuestro ser interno
y divino, nuestro ajustador de pensamiento. Espérenme, no se me vayan, déjenme ir cerrando. Nos despedimos primero de Radio Internacional Urantia. Gracias. Buenas noches, gracias por Bendiciones escucharnos. a todos. Y después, ya que cerramos ahí, nos vamos de Urantia TV y de Facebook. Gracias. Buenas noches, nos vemos. Bendiciones. Descansen. Y ahora sí, ya que se fueron todos, Axel, otro abrazote. Gracias, Gracias. por ese, en verdad, ese compromiso, porque yo lo hubiera entendido, ¿no? No sabes quién me cumple y voy a echar desmadre. Ay, güey, déjame hacer la grabación. No te lo dijiste antes. Espérenme.